10 de la tarde, a esta hora en Salud y Algo Más, saludamos al doctor Diego Gómez. Él es neurólogo de la Fundación Santa Fe y además uno de los mejores neurólogos del país. Doctor Diego Gómez, bienvenido a Salud y Algo Más. Hola Camila, muy bien, gracias. Neurocirujano. Neurocirujano, digamos, así compartimos muchas cosas con la neurología y tengo profundo respeto por esta especialidad, pero puntualmente en mi caso neurocirujano, así es. Vea, lo presenté bien en un principio y luego le dije neurólogo. No ve, doctor, pero bueno, en este año todo lo podemos arreglar, no te estamos preocupes. Empezando. Doctor, feliz Claro año, sí. primero que todo, feliz 2025. Lo mismo para ustedes, que este 2025 traiga más educación en salud. Creo que programas como este hacen que las personas sigan dándole el valor a la radio y puedan conectarse de esa manera y aprender tantas cosas de salud, porque todos queremos saber de salud. Finalmente todos podemos enfrentarnos a muchas situaciones que tienen que ver con esto. Sí, doctor, mire que eso es muy valioso porque uno pretende o cree que tiene muchos problemas hasta que tiene un problema de salud y realmente se da cuenta que ahí sí tiene un problema real. Exactamente, y qué bueno que lo pones en consideración porque es algo que yo tengo muy presente, digamos, desde mi especialidad. Vemos enfermedades usualmente muy graves y siempre pongo ejemplos como desafortunadamente existe el cáncer cerebral en los niños o en los adultos también, enfermedades muy graves donde hace que uno tenga como perspectiva estas situaciones. ¿Qué quiere decir? Que realmente uno sepa que realmente es un problema. Cuando es la salud de por medio, no hay nada que se compare con ello. Entonces, todos los días veo esa perspectiva en decir, realmente por lo que me preocupé en la mañana o el problema que tengo con una persona, realmente es importante frente a estos problemas que agobian tanto a las personas y que uno siempre dentro de sus deseos es no enfrentarse a este tipo de situaciones. Así es, doctor. Bueno, mire que hoy tenemos un tema muy interesante, un tema además que muchos desconocemos y es los mitos en las cirugías cerebrales, porque como bien lo decíamos, doctor, mucho se dice sobre el riesgo, sobre si uno queda bien después de una cirugía, si la vida va a continuar normalmente. Doctor, ¿qué podemos decirle hoy a los oyentes de Salud y Algo Más? A hoy, enero del 2025, ¿qué tanto se ha avanzado en estas cirugías y qué tan riesgosas vienen a ser en sí? Sí, bueno, este tema lo escogimos con Carolina porque nos parece interesante tocar y mostrarle a las personas y mostrar temas que, a pesar de que no estamos muy relacionados, si uno no investiga, si no está enfrentado a una cirugía cerebral, tocar estos temas hace que sea interesante también y pasar la tarde escuchando un tema que nos apasiona y que realmente no hay nadie que pueda decir, no me parece interesante cómo se entra al cerebro a resolver una situación. Entonces, solo quiero mencionarte que hace más o menos 70 años, o sea, en los años 50, habían ciertas cirugías cerebrales que llevar al paciente a una cirugía ofrecía, digamos, qué riesgo tenía de fallecer en el procedimiento y era cercano del 50%. Puedes imaginarte que te sometas a un tratamiento donde el resultado de vivir o morir era una moneda al aire. 50% fallecían después de una cirugía. Y ahí no estamos metiendo las complicaciones o secuelas neurológicas muy severas. Entonces, hoy en día, que un paciente en una cirugía cerebral fallezca en un quirófano es exótico. Pasan años y en un hospital no se presenta una muerte dentro del quirófano. Por eso la ciencia y en particular la medicina y la neurocirugía ha avanzado en la seguridad frente a este tipo de cirugías y la cirugía cerebral es un perfecto ejemplo de ello. Doctor, ¿cuáles son esas cirugías cerebrales? Normalmente, ¿por qué se opera el cerebro de alguien o porque hay que abrirle la cabeza o el cerebro a alguien, ya directamente hablando de tipos de enfermedad? Bueno, son realmente muchas razones las que pueden llevar a que un paciente sea sometido a una cirugía cerebral. De hecho, digamos, hay situaciones, uno, por un lado, que son emergencias, que necesita una cirugía el paciente. Quiero poner un ejemplo, por ejemplo, un hematoma o un sangrado dentro del cerebro. Tenemos una historia reciente que es el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, fue sometido a una cirugía craneal o cerebral para drenar un hematoma.
La ruptura, por ejemplo, de una aneurisma, de la cual todos en algún punto habremos escuchado, necesita ser llevado al paciente o a drenar un sangrado o a manejar el aneurisma mismo. Pero también hay otras situaciones aún más frecuentes, como por ejemplo un tumor cerebral. Un tumor es una masa que también puede salir en el cerebro o en cualquier parte del cráneo y que puede llevar a necesitar una intervención quirúrgica, entre otras muchas causas, que se acumule el líquido en el cerebro, a lo que llamamos hidrocefalia. Son situaciones que nos hacen pensar en una intervención quirúrgica. Pero estas cirugías, cada vez, por fortuna de todos, pues cada vez se hacen menos invasivamente. En el pasado, por ponerte también un dato curioso en la mesa, por ejemplo, había que hacer incisiones muy grandes, abrir el cráneo, que es una bóveda cerrada. Nosotros decimos que esta bóveda casi que evolutivamente está hecho para no abrirla, es el cráneo. Por eso necesitamos elementos como sierras para poder acceder al cerebro. Pero esa bóveda volvemos y la cerramos de alguna manera. Entonces cada vez hacemos orificios más pequeños, quitamos fragmentos del cráneo más pequeños, pero también, por ejemplo, cosas tan sencillas por las cuales hoy nos preocupamos mucho, como rasurar el cabello. Digamos, a mí no me tocó la época, pero en algún momento, hace no más de un par de décadas, habría que rasurar todo el cabello. Imagínense el trauma que supone a una mujer o a un niño o a cualquier persona, quitarle todo el cabello para poder llevar a cabo una cirugía. Entonces, todos esos efectos psicológicos hoy en día los mitigamos, digamos, ya casi no rasuramos el cabello. Entre otras, cada vez hacemos cosas más seguras y más pequeñas para resolver los mismos problemas. Pero, doctor, ahí me entra una pregunta. ¿Siempre se tiene que abrir o se puede hacer, no sé, ya la tecnología ha avanzado tanto, que puede hacerse una cirugía sin necesidad de abrir el cráneo? ¿O siempre se tiene que abrir? Bueno, tu pregunta va muy al lugar y probablemente eso es uno de los mitos por vencer en esta entrevista, y es que ya hoy en día tenemos ciertas alternativas para cierto tipo de situaciones donde el concepto de abrir el cráneo o la cabeza para operar algo, pues no necesariamente es así. Y hay, por ejemplo, cierto tipo de radioterapias que llamamos radiocirugías, donde se pueden operar cierto tipo de tumores sin necesidad de llevar al paciente a un quirófano. No aplica para todos, pero la ciencia ha permitido eso. Otras cosas, hay tratamientos que son endovasculares. ¿Qué quiere decir esto? Entrar por una arteria en la pierna y subir como un cateterismo, esa palabra es familiar para todos. Y entramos con un pequeño cablecito a través de unas imágenes especiales, se puede operar aneurismas y otro tipo de lesiones sin hacer una incisión en el cráneo. Por ende, hay cirugías donde abrimos hacemos una herida en la piel del cuero cabelludo, y en otras ocasiones se puede evitar esto en estas alternativas que te menciono. Doctor, siempre que se diagnostica algún tumor en el cerebro, ¿hay que operarlo? Quiero decir, si hoy alguien es diagnosticado con el tumor del cerebro, ¿ustedes pueden tomar la decisión de dejarlo ahí o siempre va a ser una indicación médica tener que sacar ese tumor? Bueno, Camila, también es una inquietud válida porque digamos que las imágenes hoy en día de nuestro cerebro, en especial la resonancia magnética, entre otras, han avanzado tanto que nos permiten tener algún grado de certeza de qué tipo de tumor es. Y les quiero contar a todas las personas que nos están escuchando, y es que uno de los tumores más frecuentes, si no es el más frecuente que puede salir en nuestro cerebro, se conocen como meningiomas. Y son tumores que tienen un comportamiento benigno en su mayoría. ¿Qué quiere decir? Que no van a hacer metástasis, que no van a invadir el cerebro, porque ocurre en lo que rodea el cerebro. Y hay muchos tumores, de hecho, una gran cantidad. Uno que ni descubrimos cuando la persona, pues en el transcurso de su vida, y que aparecen es, por ejemplo, en series de autopsias, falleció por otra razón y encontraron que tenía un tumor, para explicarles por qué los encuentra. Pero muchos de ellos los encontramos, como hoy en día accedemos tan fácil a las imágenes, los encontramos y puede que la opción sea seguirlos en el tiempo.
No necesariamente tenemos que salir corriendo a operarlos, va a depender de muchos factores. Por ende, si hay tumores que decidimos seguir en el tiempo y no es necesario operarlos inmediatamente. Entonces, porque en ese punto la cirugía puede representar un riesgo mayor de lo que es el tumor en sí, dejándolo ahí. De esto hablo mucho y aprovecho en esta parte de la entrevista a mencionar que en mis redes @Diego Gómez Neurocirugía charlo mucho, en especial de tumores y de cirugía cerebral, y estoy seguro que van a quedar muchas preguntas por resolver y muchas curiosidades también por resolver. Mire, doctor, a mí me surge aquí una curiosidad. ¿Siempre se hace con anestesia general o se puede hacer una cirugía en la que se abre el cráneo sin anestesia o con anestesia genérica, o sea, genérica, sí? Bueno, esta es una de las grandes también curiosidades de nuestro cerebro, y es que paradójicamente el cerebro es el responsable de que sintamos dolor. O sea, cuando nos machucamos un dedo, tenemos una cortadura, quien nos interpreta el dolor es nuestro cerebro. Hay un área encargada del dolor. Pero paradójicamente el cerebro en sí no tiene terminaciones nerviosas de dolor. ¿Qué quiere decir? Que tocar o manipular el cerebro no genera dolor en los pacientes. Y eso abre una posibilidad grandísima, que dependiendo las situaciones haya necesidad de operar los pacientes despiertos, conversando con nosotros, viendo cómo mueven sus extremidades. Y no tengo la menor duda que todos hemos visto en televisión, en el periódico, etcétera, de pacientes de que fue operado tocando guitarra, tocando violín. ¿Qué días ve uno tocando flauta? Digamos, esto es una situación que hacemos con cierta frecuencia. O sea, al mes en nuestro departamento operaremos 2 o 3 pacientes despiertos porque nos interesa cuidar áreas del cerebro. Hoy en día, la cirugía cerebral se centra en cuidar el resto del cerebro. No tiene sentido sacar un tumor gigante y que el paciente salga en coma. Tiene más sentido que el paciente salga con todas sus funciones neurológicas, hablar, expresarse, mover sus extremidades. Ahí se centra todo lo que hacemos en un procedimiento quirúrgico, todo lo que planeamos en la cirugía de un paciente. Por ende, operarlos despiertos es una opción. No es necesario muchas veces operarlos con anestesia general. Doctor, ¿los tumores cerebrales tienen de pronto alguna historia sobre por qué se crean específicamente? ¿Por qué una gente desarrolla y otra no tumores cerebrales? Sí, bueno, esta pregunta, digamos, yo creo que no hay una consulta de un paciente con un tumor cerebral que nos surja la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué se dio en mí tener un tumor cerebral? Y esta respuesta aplica y para todos los tumores o cánceres o tumores benignos que ocurren en nuestro cuerpo. El hecho de nosotros de desarrollar un tumor o una masa es porque una celulita de determinada función o área de nuestro cuerpo empieza a multiplicarse anormalmente. Es una célula que no debería multiplicarse y de repente se multiplica en 1, en 2, en 4, en 8, hasta que forma un tumor. Esa es la explicación de los tumores o del cáncer. Pero ¿por qué se forma? Usualmente la razón es porque la información genética o el ADN dentro de esas células, que es como el mapa o los planos por el cual se conforma esa célula, tuvo una falla. A eso le llamamos una mutación. ¿En qué mecanismos? Resulta que en nuestras células hay mecanismos que hacen que las células no se multipliquen, que si nace uno con cierto número de ahí no pasen. Entonces, si hay una mutación o una falla en ese mapa que es el ADN, en esas zonas que controlan el crecimiento, el tumor se empieza a generar y eso aplica para cualquier parte del cuerpo. Entonces, hay ciertas enfermedades en donde tiene un carácter de herencia muy importante. Entonces es cuando mamá, hija, nieta tienen un mayor riesgo de tener, por ejemplo, cáncer de seno o ciertos tipos de cáncer cerebral. Es porque en esa familia, esas tenían ese daño en ese mapa o en ese ADN que hace que las células no se multipliquen, por ende empiezan a multiplicarse.
es muy complejo, pero traté de hacerlo de la mejor manera, Camila y Caro. No, ahí estamos entendiendo perfectamente, doctor. Usted lo hace muy bien y realmente pues nos ejemplifica algo que en verdad creo yo, doctor, que tenerlo ahí, así como usted nos dice, igual el cerebro es un órgano muy difícil de entender y muy complejo porque tiene muchas funciones, cumple muchas funciones. Claro, y es que mira, yo parto del hecho que mira, el cerebro nos define como seres humanos. Nuestro actuar, nuestra personalidad, somos lo que somos por nuestro cerebro. Por ende, digamos, cualquier cosa que pase dentro de nuestro cerebro está en juego lo que nos define como personas. Por eso, de alguna manera, la lucha constante contra el cáncer cerebral. Hay ciertos tipos de cánceres que son muy agresivos también. Hemos escuchado del cáncer, por ejemplo, del páncreas. Todo el mundo dice, mire, no, ese cáncer es terrible, la mortalidad es muy alta. Y sí, los pacientes, digamos, pueden perder la batalla y fallecer. Sin embargo, esa persona se va a mantener siendo la misma persona hasta el final, porque pues obviamente en unas condiciones, pero mentalmente es una persona que se va a poder comunicar, que va a conocer a una persona, que va a hablar, va a seguir manteniendo su esencia. Mientras que todo lo que pasa en el cerebro, entre ellos el cáncer cerebral, hace que se vaya desmoronando la esencia de la persona. ¿Sí? Entonces ya no puede expresarse, ya no reconoce, ya no puede pararse a caminar, hacerse un café, y era lo que hacía todas las mañanas. Por eso digamos que hay que hacer una campaña de concientización importante para tratar de diagnosticarlo lo antes posible, porque entre más temprano se diagnostique, digamos, podemos tener más herramientas para ofrecerle a nuestros pacientes. Pero de ahí la importancia del cerebro y por qué las enfermedades del cerebro son tan difíciles y tan complejas, Camila. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con usted. Quiero recordarle a todos los oyentes que estamos hablando con el doctor Diego Gómez, neurocirujano de la Fundación Santa Fe, sobre las cirugías cerebrales. Ya regresamos en Salud y Algo Más. Escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgo. Continuamos con el doctor Diego Gómez aquí en Salud y Algo Más. Doctor, mire, una oyente nos hace una pregunta muy válida y muy buena. ¿Cuánto tiempo se puede dejar un paciente con un derrame antes de intervenirlo para que no haya muerte cerebral? Bueno, pues la pregunta es muy compleja porque se tienen que evaluar muchos detalles. No es que, digamos, no hay un periodo de tiempo para dejar o hacerlo hasta tal momento. Realmente ahí es un momento es oportuno. Digamos, como neurocirujanos sabemos en qué momento es oportuno drenar un hematoma. Hay hematomas o coágulos o derrames que no es necesario drenarlos por su tamaño, por su localización, por cómo está el paciente, mientras que hay otros hematomas en donde cada segundo cuenta al momento de drenarlo. Entonces, no puedo responder porque cada caso en particular pues tiene un tiempo y una temporalidad distinta. Mire, doctor, aquí nos pregunta un oyente. Soy Nubia, llamo desde Bogotá. Estoy presentando situación de pérdida de equilibrio y la de temperatura en mi cuerpo. A veces sudo mucho y luego siento frío. Son secuelas de una operación de un tumor cerebral. ¿Existe alguna recomendación para optimizar mi calidad de vida? Bueno, digamos que, Nubia, en relación a los síntomas que nos mencionas, pues habría que ver, uno, la localización del tumor. En ocasiones hay lugares, por ejemplo, hay un lugar dentro del cerebro que tiene que ver con la regulación de la temperatura, que conocemos como el hipotálamo. Entonces, usualmente los pacientes sometidos a cirugías en esa zona, digamos, pueden experimentar esas alteraciones o presentar fiebre sin tener ninguna otra explicación, o eso sería lo más frecuente. Sin embargo, muchas de las cosas que ocurren en un postoperatorio suelen ser transitorias. De hecho, hay pacientes que, por ejemplo, son operados de tumores cerca al área de la movilidad y el paciente puede salir con una debilidad, pero a los 6 meses no tenerla. Entonces, siempre pienso que lo del equilibrio tiene chance de recuperarse mucho con rehabilitación.
Digamos, el equilibrio es una función que se puede recuperar muy bien a través de la terapia física, especialmente si la cirugía a la cual se te sometió es del cerebelo. El cerebelo tiene que ver mucho con el equilibrio y se suele, digamos, compensar muy bien en el mediano plazo. Entonces, creo que a lo mejor, dependiendo cuánto tiempo llevas de tu cirugía, hay mucho por hacer. Mire, doctor, que yo acá tengo una pregunta. Estoy mirando la imagen de un cerebro y pues esto es pura curiosidad. ¿Puede presentarse un tumor, doctor, en cualquier parte del cerebro? Porque veo que es muy grande y además que tiene como diferentes terminaciones, la parte frontal, la parte de atrás, la parte de arriba, la parte de abajo, que es lo que usted decía del cerebelo. ¿Puede presentarse en cualquier parte un tumor? En cualquier lugar. Digamos que todas las células, de hecho, de nuestro cuerpo, incluyendo las células del cráneo, ya sea del hueso, de lo que recubre al cerebro, del cerebro y de las neuronas, de las células que ayudan como a la estructura del cerebro, todas tienen potencial de generar un tumor y la mayoría están descritos. Digamos, si a la fecha de lo que estamos hablando hoy hay 120 tipos de tumores descritos a nivel intracraneal. Te puedes imaginar, es una variedad increíble, pero tiene que ver con que todas las células tienen ese potencial. Entonces la respuesta es que sí, Camila, en cualquier célula hay tumores más frecuentes, ¿no? Hay ciertas células que tienen mayor predisposición a generar un tumor cerebral. Y aquí les quiero contar dos cosas que también se preguntan siempre en la consulta y tiene que ver con, oiga, doctor, cuando yo era niño me caí de un árbol, o me caí de una bicicleta, o tuve un accidente. He tenido historias que le echan hasta la culpa al primo. Mi primo, cuando yo era niño, me pegó con un zapato. Y la verdad es que los golpes o los traumatismos no se han asociado, la ciencia no ha podido asociar que el golpe tenga que ver con la aparición de un tumor. Esa es una pregunta típica. Otro, el uso del celular. Han habido muchos trabajos que intentan asociarlo. Hay algunos que han soportado de que sí, las ondas que genera el celular, tenerlo muy cerca de nuestra cabeza puede generar o aumenta el riesgo de tener un tumor cerebral. Digamos, eso tampoco se ha demostrado completamente, de lo contrario ya todos lo sabríamos y no lo utilizaríamos de la manera en que lo hacemos. Pero sí hay recomendaciones, ¿no? No duerman con el celular, o eso yo lo aplico. Cerca de jamás ponerlo en la cama al lado de tu cabeza o debajo de la almohada, tratar de dejarlo un poco lejos. Creo que también nos viene bien, esté o no demostrado su asociación con los tumores cerebrales. Doctor, lejos quiere decir mesita de noche es muy cerca. Digamos que yo lo dejo no sobre la mesita de noche que está a mi nivel, sino lo pongo en el nivel de abajo, lo cual aumenta la distancia. Tengo el celular cerca por una razón, y es que del trabajo es muy posible que durante la noche reciba una llamada y siempre estoy muy pendiente de mis pacientes. Pero si no lo necesitan, déjenlo conectado lejos. De hecho, dentro de los hábitos de tratar de despegarnos un poco el celular está en eso, no tenerlo tan al alcance. Eso lo leí hace poco en un libro. Entonces creo que viene bien en ese sentido. Pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Salud y Algo Más, por acompañarnos, y por favor regálele a todos los oyentes sus redes sociales o dónde pueden contactarlo si tienen alguna duda sobre este u otro tema. Sí, mira, digamos que a través de redes yo pienso que he encontrado una manera de estar cerca o de mis pacientes o de personas que no necesariamente tienen una pregunta médica, pero quieren saber más de una cirugía cerebral, de columna vertebral, de una hernia discal, y creo que esa es una de las ventajas de mis redes, las cuales uso desde mi punto de vista muy responsablemente. Se van a encontrar información verídica e información lo más clara posible. Es Diego Gómez Neurocirugía en Instagram. Tengo solo esa red social y creo que ahí nos conectamos, y siempre estaré presto a hablar de educación, siempre de hablar de temas que podamos resolver con nuestros pacientes. Creo que hay que educar mucho, creo que hay mucha desinformación en términos de medicina, y si desde mi trinchera, que es el cerebro, lo puedo hacer, por supuesto lo voy a seguir haciendo. Entonces, mil gracias por la invitación, me encantan estos espacios. Carolina, mejórate si me estás escuchando, creo que sí hemos estado conectados, y Camila, muchas gracias por la entrevista. A usted, doctor, muchísimas gracias.